Estamos acá en un nuevo webinar de Onclusive, webinar de comienzo de año. Me acompaña Juan Martín Barneda. Hola a todos. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, un placer estar en un nuevo webinar, en un nuevo espacio para contarles un poco sobre nuestra tecnología y nuestras soluciones. Vamos a comenzar hablando un poco de cómo usamos el social listening para impulsar el impacto de las comunicaciones. Esto vinculado a un término también denominado social search, que refiere un poco al aumento significativo en el impacto y en la interacción de las comunicaciones que hay en redes sociales. El social listening implica el monitorear y analizar todo lo que se dice sobre una marca, un producto o una temática en las plataformas digitales, en las redes sociales, para poder entender esas conversaciones, emociones y tendencias que surgen del público. Hoy en día, para poder impulsar el impacto en las comunicaciones, hay que poder adaptar esas estrategias a las preferencias y a las reacciones del público. Y un poco es ahí en donde se conecta el social listening con este nuevo social search. El hecho de poder adaptar las estrategias de comunicación a las preferencias y a las temáticas que el público está destacando en sus menciones. Han sido unos últimos años extraños en el mundo: guerra en Europa, guerra en Medio Oriente, crisis económicas, una pandemia mundial, por si no lo hemos notado también, y obviamente junto con el mundo han cambiado también las audiencias, ha cambiado también el público, desde las cosas que les interesan, las personas que los influencian, o hasta inclusive los medios que este público está consumiendo. Es decir, hoy solo las marcas no tienen que adaptarse, no son solo las marcas quienes tienen que adaptarse a estos comportamientos de los usuarios, sino efectivamente a lo que se traslada hasta inclusive a la política y las estrategias de comunicación basadas en estos datos del ecosistema digital. Sí, que aprovecho ahí también para sumar un comentario, Jorge, perdón, no te quiero interrumpir, pero también que está bueno tener en cuenta de lo que es el monitoreo, tanto en el entorno público como en el privado. Nosotros siempre intentamos dejar claro que el social listening lo que viene a hacer es a complementar justamente todo lo que tiene que ver con las encuestas, el trabajo que realizan las encuestadoras tanto tiempo. No es que es un reemplazo, sino que lo que cambia, digamos, principalmente es que no estamos yendo a preguntar, sino que ya encontramos directamente las respuestas dentro de dicha conversación, que es totalmente complementaria, como decíamos antes, de este otro tipo de técnica de investigación. Totalmente. Y bueno, si volvemos al slide anterior y nos avanzamos en lo que son las tendencias de consumo de noticias, sabemos que las noticias en línea por primera vez superaron a la televisión. Sabemos que estas noticias aparecen primero en la versión digital de estos medios tradicionales que antes eran un poco el paradigma de la comunicación. TikTok, canales como TikTok, que antes estaban dirigidos a un segmento muy particular, un segmento joven de la población, hoy ya alcanzan al 11% de los adultos. Hay 90 millones de estadounidenses que consumen podcast. Evidentemente, la radiodifusión, las noticias en líneas ya están en redes sociales, y esto también implica que las redes sociales no son solamente un lugar para marketers o un juego exclusivamente del marketing, sino un lugar en donde se encuentran las noticias que antes buscábamos en los medios tradicionales, todos sentados detrás de la misma pantalla, en un mismo horario. Hoy se va segmentando un público de manera mucho más abierta. Ahí si seguimos, vamos a la conclusión de dónde nos deja esto, ¿no? Evidentemente, todos los métodos testeados y probados para conocer a la audiencia, medir impacto, hoy ya no nos brindan una cobertura por lo menos completa. Queda por lo pronto incompleto los métodos que ya conocemos para medir, analizar y comunicar. Debemos escuchar a estos consumidores para encontrar nosotros mismos estos indicadores. Ya no podemos esperar que lleguen hacia nosotros. Dicho esto, la pregunta es: ¿cómo hacemos para encontrar la información relevante en un ecosistema que cuenta con más de 14 millones de usuarios en todas las redes sociales?
Es lo mismo un pico de conversación en un canal como X que en un canal como Facebook. Las crisis repercuten proporcionalmente de la misma forma en todos los canales. Por este motivo, y un poquito a raíz de este desafío, es que hablamos de importante pensarlo en términos de este círculo de la voz social, que en definitiva son 4 pasos lineales que lo que hacen es ayudar a conocer la verdadera voz, la voz auténtica de este usuario, cliente al cual estamos escuchando. Poder entender para ser relevante en la conversación en lugar de imponer qué es lo que es relevante para este público. Exactamente, entonces ahí complementando un poco estos últimos 2 comentarios que traía Jorge a la mesa, por un lado tenemos una cantidad de usuarios que cada vez crece más en la conversación digital, y crece más no solamente porque se utiliza más, sino porque también se va ampliando el ecosistema digital. De hecho, hace poco vimos, todos estamos hablando que apareció una nueva red social, ¿no? Blue Sky. Exactamente. Si no me equivoco, justamente nosotros también la logramos incorporar al monitoreo, y eso hace que cada vez tengamos más espacios para salir a escuchar esa voz de la sociedad, esa voz del consumidor. Y también digo, en línea con esto último que mencionaba Jorge, el hecho de poder monitorear la conversación, o sea, escucharla justamente, interpretarla, entenderla, accionarla y después volver a medir ese resultado. Pero la tendencia que venimos identificando en el último tiempo, en lo que tiene que ver con los casos de uso de esta técnica, ¿no?, de investigación del social listening o escucha digital, está justamente alineada con la necesidad de poder comprender profundamente al consumidor, ¿sí? Poner al consumidor en el centro de la conversación, y esto con el fin de como dice en este slide, de crear experiencias que generen un impacto real en los clientes, porque en una etapa inicial de social listening, y podemos ir pasando slide, nos encontrábamos con un uso que era un poco más reactivo, ¿sí? El hecho de poder justamente pensar en una crisis, pensar en una reputación, y hoy en día el buen uso y las buenas prácticas, y por eso esta tendencia está asociada a lo que es el mundo de los insights del consumidor, poder tener al consumidor, al cliente en el centro de la conversación, y a partir de esa mejora en la experiencia, a partir de esa conexión, uno poder diferenciarse de repente de la competencia. Ya no es tanto, si bien por supuesto sirve muchísimo, pero salir a detectar ese pain point, esa crisis del competidor, sino desde uno nace poder anticiparse, hacer un uso más proactivo de la data, ¿sí? Y poder entender justamente qué busca, qué preferencias tiene, con qué comunidades se siente identificado, cuáles son los referentes, qué medios consumen. Digo, Jorge nos hablaba de la segmentación, ¿no? De que ya no estamos tal vez todos atrás de un cartel o todos atrás de la televisión en el mismo horario, entonces es poder también hacer esa inteligencia para estar alineado con lo que busca, con lo que prefiere y con la expectativa justamente del consumidor, sea pensando en un producto, pensando en un servicio, pensando también con qué valores se asocia cuando piensa en una marca, o mismo si lo trasladamos al sector público, cuál es la expectativa de la sociedad, digamos, dentro de cada tema que le puede llegar a afectar, ¿no? Sean temas de seguridad, temas relacionados con la educación, lo cultural, y no sé, la inteligencia artificial también hoy se está, digamos, cuestionando y analizando muchísimo por el lado del consumidor, sea a la hora de elegir un producto, o si dentro del sector público también se utiliza para tener algún tipo de llegada. Entonces, básicamente la idea es poder justamente analizar el journey del consumidor o del cliente o del votante, y entender a partir de qué medio y en qué etapa uno puede conectar con los mismos. Si continuamos hacia el siguiente slide, algo que ahora me interesa traer a la mesa, y por favor Jorge, me interesa también escuchar tu opinión si querés hacer algún tipo de acote o de comentario. Sí, claro. La historia acá es que nosotros hoy en día, a nivel regional, en Latinoamérica, vemos que se avanza en el uso del social listening, pero también vemos una resistencia que tiene que ver con un error muy común o hasta un mal uso que a veces viene como consecuencia de la inexperiencia, que tiene que ver con no percibir este tipo de técnicas de investigación como un costo, ¿sí? O solamente asociarlo como algo como un nice to have, ¿no? Como algo que está bueno tener, sino entender justamente cuál es el retorno de inversión que existe cuando yo utilizo social listening, ¿sí? Entonces, no solamente identificar una tendencia, pero vamos a hablar de eso también, sino es
poder medir la decisión que yo tomé. No sé si a vos te pasa lo mismo en el día a día, pero yo encuentro eso de, ok, lo uso, pero no, ¿cómo mido después? Y eso... Seguro, sí, es algo que se encuentra frecuentemente y creo que un poco de manera orgánica los propios desafíos, y si nos guiamos un poco por lo que fue el año 2024, no pareciera que se avecina un 2025 sencillo en términos de comunicaciones para quienes trabajamos desde las relaciones públicas o desde el marketing, y un poco ese mismo contexto nos sitúa en una posición en la cual es necesario entender la conversación, el consumidor, para poder impulsar el crecimiento y vincularnos a él. Entonces yo creo que este contexto va un poco llevándonos hacia lo que estás comentando vos. Lo que antes parecía un nice to have, bueno, hoy es el nuevo paradigma de cómo poder adaptar una estrategia. O sea, hablamos de estrategia data driven. 12 billones de usuarios, decimos, ¿dónde tenemos o sea, no nos podemos perder de esa data, y una vez que la accionamos, decir, bueno, ok, yo hice esta inversión, ¿qué fue lo que me trajo, ¿no? En cuanto a resultado, de qué manera o sea, el resultado, ¿cuál es? ¿Es un sentimiento de la conversión más positivo? ¿Es que utilizar una estrategia que está alineada con el consumidor hizo que las acciones de mi empresa subieran? Bueno, entonces es un poco lo que nos interesa traer a la mesa de este webinar, de esta conversación que estamos de alguna manera teniendo. Y para acompañar esto que decíamos con Jorge, algunas referencias más de métricas que a nosotros nos encanta, que es, en primer lugar, y esto creo que también va a hacer rebobinar un poco ese comentario que traía al principio sobre las encuestas. Nosotros hoy en día sabemos que 7 de cada 10 especialistas en marketing o marketers, ¿no? A menudo se limitan solamente a trabajar con encuestas para medir el éxito y la satisfacción del consumidor o de los clientes. O sea, hablamos de que tenemos un gap enorme todavía de crecimiento, y que también, si hoy en día estamos en el mundo de los datos, ¿no? O sea, contar con herramientas que nos traigan a la mesa nuevos datos y teniendo un gap tan grande de posibilidades todavía para alcanzar al 100%, me parece que era un dato que estaba súper interesante para traer. Y también, avanzando sobre este tema y sobre los datos en sí, bueno, ¿qué hacemos con esta información, ¿no? ¿Qué es lo que salimos a buscar cuando queremos analizar, sea la condición de una marca o la experiencia del consumidor? Bueno, como les decía en su momento, ¿no? Salimos a buscar qué es lo que les importa, salimos a detectar picos en la conversación, tendencias en las que nos podamos apoyar para traer a la mesa un nuevo concepto o posicionar a la marca alineada con su misión, sus valores, ¿sí? Poder entender también, independientemente de lo que estemos monitoreando, también desde Inclusive trabajamos con un sistema de alertas inteligentes que, si detectan una anomalía en la conversación, nos los hacen saber, y eso después, por supuesto, nos permite entender si nos queremos adentrar en un monitoreo más profundo sobre ese tema, pero es una awareness de lo que está ocurriendo, sea en la industria, en el sector, o también lo relacionado con alguna temática en la que estemos queriendo, por ejemplo, incursionar, ¿no? Si me voy al sector automotriz, independientemente de la experiencia, independientemente de cómo puede afectar la política al sector de la marca, realmente qué está pasando con la conversión de los vehículos eléctricos, de qué manera el consumidor la percibe, le interesa, no le interesa, hay una resistencia ligada a qué. Entonces, es un poquito con lo que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Esto que hablamos de monitoreo y ahora interpreto, y luego de interpretar, ¿a dónde nos lleva esto? A justamente poder actuar, ¿no? Y traccionar esa información a través de accionables. ¿Cuáles pueden ser esos accionables? Pueden ser lanzar una campaña, puede ser definir una nueva estrategia para el equipo de marketing o de BI, puede ser elegir al influencer, ¿sí? O al promotor correcto para trabajar, para de repente asociar la conversación de la compañía a una cierta temática. Entonces, o de repente conseguir cuál es el especialista dentro de una categoría, de un producto. Ya no se trata de, cuando uno, por ejemplo, en el mundo de los influencers, elegir al que tiene más seguidores o mayor engagement. Es quién habla del tema que a mí me interesa, ¿no? Del tema, del producto. No sé, Jorge, si sí, es parecido, si hay algo que también se te ocurra. Es quien habla del tema que me interesa, quien no ha hablado de lo que no queremos tocar, quien está alineado a los objetivos o a los valores que la compañía, el mensaje quiere transmitir. Dio la posibilidad de centralizar en un solo lugar todos aquellos indicadores de la conversación online en base a los cuales vamos a orientar y dirigir la comunicación. Exacto, y también hay que tener cuidado, por ejemplo, con los detractores, cuando hablamos de
partners, ¿no? O sea, por ahí nosotros podemos tener ciertos promotores o influenciadores, líderes de opinión mapeados, pero dentro de su ecosistema, dentro de su influencer network, por ahí hay un hater, entonces, bueno, tenemos que saber qué tema no tocar que pueda traer a la mesa justamente algo de conversación negativa que pueda afectar esa campaña, esa decisión, esa comunicación estratégica que se decidió lanzar, ¿no? O comunicar, valga la redundancia. Entonces, completando el ciclo, ¿no? Hablábamos de escuchar, hablábamos de interpretar, hablábamos de actuar, y bueno, y ahora tenemos que también entender qué pasa con esa decisión que se toma. Y así como 7 de cada 10 marketers no van más allá de las encuestas, una vez que se usa, por ejemplo, social listening, escucha digital, esta técnica de investigación, el 70%, o sea, 7 de cada 10 de vuelta también, no miden el resultado. Y ahí es donde nos encontramos con esa tensión de la que hablaba al principio que se genera en, ok, ¿esto es un costo o es una inversión? Y la única manera de entenderlo como inversión es midiendo de qué forma impactó esa decisión que yo tomé. Entonces, por eso también nosotros desde Inclusive, al margen de ser desarrolladores de esta tecnología, también tenemos un equipo que es especialista y que acompaña los proyectos porque creemos que es clave completar este ciclo de trabajo y ese workflow para que uno internamente cuando decide traer a la mesa de su organización una solución como esta, poder también mostrar el resultado, ¿no? Y que haga mucho más sentido el poder incluso apostar a largo plazo en proyectos de este tipo. A ver, y como para también ir haciendo como un resumen y terminar de ordenar esto que venimos hablando, siempre hablamos de estas 3 etapas, ¿no? De cuáles son los outputs una vez que utilizamos social listening. Un output podría ser, como decíamos antes, una campaña, definir una nueva estrategia de comunicación. Los outtakes nos referimos a de qué manera eso impacta en el consumidor, la audiencia o la sociedad, o sea, si fue positiva la recepción, si fue negativa, si tuvo un buen alcance, si no, qué cosa puedo mejorar. Y cuando hablamos del output, hablamos del resultado más propiamente dicho, al que hacía referencia también al principio de la charla, como, ok, bueno, y el resultado, de repente, si lo llevo hasta términos de monetarios o dinero, ¿qué pasó? O sea, fue que aumentó efectivamente, mejoró esa reputación de la marca que llevó a un aumento de las acciones directamente, si fue una estrategia de fidelización, qué cantidad de retención de clientes hubo, aumentó la cartera, o sea, hay un montón, o sea, esto depende mucho también del proyecto, del sector, no es lo mismo, como decíamos antes, el sector automotriz, que el mundo de las bebidas y los alimentos, que el mundo político, digo, esto se trabaja siempre de forma muy tailor-made, como decimos, muy customizada, y la idea es poder, antes de empezar a trabajar, entender cuál es la expectativa para justamente tener una medición clara del resultado que se obtuvo. Y como también, digo, ya así para ir cerrando, ¿no? Y ahora vamos a compartirles algunas conclusiones de la conversación y del ecosistema digital en sí, pero bueno, ¿cómo podemos tener éxito trabajando con social listening? Como decía también hace unos minutos, bueno, primero establecer objetivos específicos y justamente también alineados con objetivos comerciales, ¿no? Que sean medibles. Poder aprovechar el monitoreo de la conducción omnicanal en absolutamente todo el ecosistema. No solamente hablamos de X, que digamos, durante los últimos años siempre se lo relacionó como el espacio de mayor volumen, aunque varía también eso por país. Tenemos países que nos encontramos con más volumen incluso en Facebook. Incluso por industria también. Exacto, por industria lo mismo. Y también, como dijimos, van naciendo nuevos espacios que también es clave por ir monitoreándolos y entender el journey, ¿no? Hoy la tendencia, y lo hablaba el otro día en un proyecto dentro del sector de alimentos, antes una tendencia uno la identificaba directamente desde X o Twitter, y hoy ocurre que si bien sigue habiendo en algunos casos más volumen concentrado ahí, la tendencia arranca por TikTok, ¿no? Entonces, entender cuál es ese journey de conversación digital, ¿no? En qué, de acuerdo al objetivo que tenga, qué me conviene estar monitoreando o dónde me conviene estar poniendo más atención. Luego, bueno, obviamente, identificar estas tendencias, identificar estos influencers, transformar esos insights en accionables y, como decía, y perdón la reiteración, pero nos parece muy clave el hecho de poder medir los resultados y justamente con esa medición volver a mejorar la siguiente práctica y la siguiente decisión, ¿no? Y trabajar en ese workflow que sí, ese círculo de la voz social que termina pudiendo efectivamente medir el impacto de lo que se ha comunicado
para volver a escuchar de manera correcta. Exactamente, exactamente. Así que, no sé si querés pasarnos por favor ahí de slide espectacular, algunos de los eventos destacados de este año, para los que les interesa, en realidad creo que nos interesa a todos porque no solamente afecta el mundo, digamos, electoral, el sector público, termina afectando siempre a todos, y lo que vimos en este último tiempo, ¿no? Y tuvimos varias elecciones importantes a nivel global y de países y players que afectan a nivel regional, ni hablar, pero estamos hablando de países como el Reino Unido, Francia, México y Estados Unidos, y un común denominador de estas elecciones fue que fueron las elecciones donde mayor alcance tuvimos en la historia de la conversación digital. O sea, claramente sabemos que se traslada cada vez más conversación a las redes sociales, y después también, bueno, detectamos algunas tendencias de las que ya casi todos estamos al tanto, pero que van de la mano con el crecimiento del autoritarismo, ¿sí? La influencia de los retos económicos que vamos a afrontar, y que también por eso Jorge decía que nos espera un 2025 bastante desafiante, y justamente este traslado del análisis de la percepción pública al mundo digital, de la conversación de las redes sociales, porque si no lo estamos midiendo, es una fuente de datos gigante que se nos está escapando en este mundo donde las decisiones sabemos que son data-driven, ¿no? Entonces, esto como para traer a la mesa un poco y la comparativa entre lo que pasaba en su momento y lo que pasa ahora, entre la conversación digital comparada con los medios tradicionales. Ahí les dejamos también las métricas para que lo puedan ver tranquilos. Perfecto. Gracias, Julia, ahí por volver un segundito. Y ahora sí, creo que para cerrar, en este último slide, hacer una apuesta en común con Jorge. Digo, no queremos quitarles demasiado tiempo, o sea, esta es un poco la idea, ¿no? Contarles sobre cuál es la buena práctica y el uso de esta técnica de investigación. Pero lo que yo veo, Jorge, no sé si opinás lo mismo, es que en todos los sectores, acá vemos por ahí en donde más se estuvo creciendo y utilizando en el último tiempo, pero por ejemplo en gobierno yo veo, y todo lo que es sector público, una necesidad clara de cada vez monitorear más. Veo también la necesidad de contar con un equipo de acompañamiento, porque al haber inexperiencia no se hace el mejor uso, y cuando uno no hace el mejor uso, tal vez la experiencia es más limitada y los resultados no son los que uno esperaba. Entonces, tenemos mucho terreno por ganar todavía. No sé, Jorge. Sí, no, totalmente. Yo creo que en eso último que mencionaste, Juan, está el punto más importante. Podríamos detenernos a comentar los casos de uso más habituales en estas industrias que mapeamos como principales de cara al 2025, pero creo que lo transversal a todas, y lo que un poco justifica esta segmentación por industria con la que queríamos terminar, es la necesidad de darle un nivel de especificidad a cada una de ellas. Porque por más allá de que el 90% de las inversiones en términos de tecnología van en línea con la inteligencia artificial, con el machine learning, con la posibilidad de automatizar la interpretación de toda esta información y la medición del impacto de lo que se ha comunicado, sigue siendo relevante tener un especialista que conozca la industria, no solamente la tecnología y el monitoreo, para que esa información sea la relevante, para poder entender efectivamente qué es lo que se está analizando, más allá del área para el que se trabaje, ¿no? Hay proyectos que pueden venir del lado de PR, que pueden venir de equipos de marketing, de comunicaciones, de relaciones públicas, de BI, exactamente. Hay equipos que le dan mayor valor a la información que van a extraer para luego llevarla a otra herramienta de visualización. Hay equipos que quieren el entregable, que lo cruzan exactamente con investigaciones primarias, pero siempre es importante tener lo que nosotros llamamos no solo un piloto del lado de quien contrata, sino también un acompañamiento para que el tiempo pueda ser dedicado al accionable y a la interpretación, y que la información con la que se trabaja sea realmente la información relevante, ¿no? Exacto, y así como me gusta esto, y creo que, bueno, yo de mi lado, este es mi último comentario, pero me despertó algo que recién decía Jorge, así como está buenísimo focalizarnos en la especificidad de cada uno de estos sectores y contextualizar siempre el monitoreo. También digo, un común denominador, algo que es transversal, es que todos sabemos que este mundo va rapidísimo, y, o sea, el de los datos, el de la conversación, y de hecho había una métrica, no la quiero decir más fuerte, pero esta de lo que en el último año se habían creado más empresas de inteligencia artificial que en los últimos 20. Que en los últimos 20.
Y esta velocidad también va de la mano con que el buen uso de este tipo de técnicas de investigación cada vez también está más asociado a justamente poder anticiparlos, ¿sí? Si todo va muy rápido, lo más estratégico que podemos hacer es anticiparlos. Y para anticiparlos necesitamos los datos, ¿no? Y cuando queremos escuchar al consumidor o a la sociedad, esos datos, un gran porcentaje, lo tenemos en este ecosistema digital, que bueno, a nosotros nos encanta apoyar a las organizaciones e instituciones desde ese lado, así que bueno, solamente como para cerrar ese comentario, y creo que de nuestro lado no más que agradecerles su tiempo y su atención durante este webinar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer empezar el año con un nuevo webinar y esperamos poder recibir muchas consultas de cara a este desafiante 2025 en materia de comunicaciones.